Buenos días, doctor y compañeros todos. El día de hoy se expondrá el tema de navegación y soberanía, un análisis del derecho internacional sobre ríos y mares. El grupo está integrado por Arochipana Jacqueline Doris, Condoriale Diego Josué, Mamani Cervantes Gregorio Janet, Nina Japacari, Diana Jocelyn, Ramos Mamani Ana Sara, Viricanqui José Edgar y Yufranina Roxana Andrea. A manera de resumen, el ensayo aborda el dominio fluvial y marítimo desde la perspectiva del derecho internacional, subrayando la importancia de los ríos y canales internacionales en las relaciones entre Estados. Se analiza el principio de libre navegación, su evolución histórica y su aplicación práctica en diversas regiones del mundo, destacando casos específicos en Europa, América del Sur, África y Asia. Además, se explora la utilización de la corriente de los ríos para la generación de energía hidroeléctrica y la irrigación, enfatizando la necesidad de acuerdos internacionales para gestionar estos recursos de manera equitativa y sostenible. El documento también detalla el régimen jurídico de los canales internacionales, como el Canal de Panamá y el Canal de Suez, y examina la jurisprudencia relevante sobre el uso equitativo de los recursos hídricos, ejemplificando por el caso del río Danubio. Asimismo, se define el concepto de aguas internas, su alcance y las líneas de bases marítimas, diferenciándolas de las aguas internacionales y describiendo la soberanía del Estado ribereño sobre estas áreas. En cuanto al mar territorial, se exploran sus antecedentes históricos, su definición y extensión y el régimen de paso inocente, enfatizando la soberanía del Estado costero, las obligaciones de los buques extranjeros. La zona contigua se describe como un área de jurisdicción administrativa para prevenir y sancionar infracciones aduaneras y fiscales, mientras que la zona económica exclusiva se destaca por su importancia en la explotación de recursos naturales hasta las 200 millas marítimas. Finalmente, el ensayo examina la plataforma continental, su evolución histórica y el impacto de la proclamación de Truman, que sentó las bases para la soberanía extendida en los estados ribereños sobre este espacio marítimo. Con respecto a la introducción, el derecho internacional del mar desempeña un papel fundamental en la regulación y gestión de las aguas territoriales fluviales y marítimas entre los estados. Este ensayo jurídico se centra en el análisis del dominio fluvial y marítimo, destacando su importancia de los ríos y canales internacionales en las relaciones interestatales, ¿no? Así como la regulación jurídica que los rige. Se examinan principios claves como la libre navegación, el régimen de los estrechos internacionales, la delimitación de la plataforma continental y la importancia de la cooperación internacional para la gestión sostenible de los recursos hídricos y marítimos. Como primer objetivo, este ensayo sería examinar la definición y aplicación del principio de libre navegación en ríos internacionales, analizando cómo facilita el comercio y la cooperación internacional al permitir el tránsito libre de embarcaciones bajo ciertas regulaciones y acuerdos internacionales. En segundo lugar, se analiza el régimen jurídico de los canales internacionales, estudiando casos específicos como el Canal de Panamá y el Canal de Suez, la jurisprudencia relevante sobre el uso equitativo de los recursos hídricos, ejemplificado por el río Danubio. Además, se explorará la regulación de las aguas internas y la soberanía del Estado ribereño, definiendo el concepto de aguas internas, su alcance y las líneas de base marítimas, diferenciándolas de las aguas internacionales y describiendo la soberanía del Estado ribereño sobre estas áreas. Otro objetivo es investigar la delimitación de la plataforma continental y sus implicaciones jurídicas, examinando la evolución histórica de este concepto y el impacto de la proclamación de Truman, que estableció las bases para la soberanía extendida de los estados ribereños sobre este espacio marítimo. Finalmente, se evaluará el régimen de los estrechos internacionales, analizando la importancia geopolítica de estrechos como el de Gibraltar, Malaca, su regulación bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el impacto de su control de seguridad nacional y el comercio internacional. Estos objetivos proporcionan un marco comprensivo para el estudio del derecho internacional del mar, abordando cada uno de los capítulos principales del ensayo. Las palabras claves que el ensayo abordaría serían cinco: la navegación marítima, soberanía, recursos y continental. Con respecto al sumario, el ensayo abordará cinco capítulos, teniendo primero el capítulo 1 sobre ríos y canales, en el cual se abordará la definición del principio de libre navegación y su aplicación a los ríos internacionales,
jurisprudencia sobre el uso equitativo de los recursos hídricos, pasando al capítulo 2, aguas internas, concepto de aguas internas, alcances y líneas bases marítimas, diferenciación de aguas internacionales, soberanía del Estado ribereño sobre las aguas internas. Pasando al capítulo 3, se abordará el mar territorial, zona contigua, plataforma continental, estrechos internacionales, régimen de paz inocente, delimitación de la plataforma continental, Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, soberanía y jurisdicción en Perú sobre las 200 millas, y pasando al capítulo 4 tendremos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, impacto global de la Convención de Soberanía y Jurisdicción del Perú sobre las 200 millas. En el capítulo 5, la noción y características del ensayo de navegación, autonomía del derecho de navegación, internacionalización y unificación del derecho de navegación, integralidad del derecho de navegación. Buenas noches con todos. Voy a hablar sobre el principio de libre navegación, su aplicación y su evolución histórica. Para empezar, el principio de libre navegación establece que todos los estados tienen el derecho de transitar libremente por ríos y canales internacionales sin sufrir interferencias injustificadas. Este principio es fundamental para facilitar el comercio internacional y promover la cooperación entre naciones. Sin embargo, es importante destacar que este principio está sujeto a las regulaciones y acuerdos internacionales que pueden imponer restricciones razonables en interés de la seguridad, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la protección ambiental. A continuación, pasemos a la aplicación del principio de libre navegación. Este principio es un pilar del derecho internacional, ya que garantiza la libertad del tránsito por las vías fluviales internacionales, así permitiendo que embarcaciones de todos los estados naveguen por los ríos que cruzan o delimitan con múltiples países. Esto es para facilitar el comercio internacional, la cooperación regional y la integración económica y cultural que se debe de dar o se da entre naciones. Además, este principio de libre navegación está respaldado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece que las aguas internacionales deben ser accesibles para todas las naciones, promoviendo el intercambio y la cooperación global. Ahora veamos cómo se aplica este principio en diferentes regiones del mundo. En primer lugar, en Europa, la gestión de los ríos Rin y Danubio ejemplifica la aplicación del principio de libre navegación a través de la Comisión Central para la Navegación del Rin y la Comisión del Danubio. Por otro lado, en América del Sur, el Tratado de Cooperación Amazónica permite el libre tránsito por el río Amazonas, promoviendo el desarrollo económico regional y facilitando la integración de los países sudamericanos. Asimismo, en África, la aplicación del principio es crucial para los ríos como el Nilo y el Congo, donde los estados ribereños han celebrado acuerdos para gestionar el uso y la navegación, facilitando el comercio y la cooperación regional. Finalmente, en Asia, la Comisión del Río Mekong garantiza la libre navegación y el uso sostenible del río Mekong, promoviendo la gestión de proyectos hidroeléctricos, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico regional. Ahora, revisemos la evolución histórica del principio de libre navegación. En la antigüedad y la Edad Media, la navegación estaba controlada por potencias marítimas que ejercían su dominio sobre rutas específicas. Los fenicios, griegos y romanos monopolizaban el comercio marítimo en el Mediterráneo. Durante la Edad Media, las repúblicas marítimas italianas como Venecia
Génova mantenían un estricto control sobre las rutas comerciales. Durante el Renacimiento, el Tratado de Tordesillas de 1494, que fue firmado entre España y Portugal, dividió el mundo en dos zonas de influencias para la explotación y navegación. En los siglos XVII y XVIII, la obra de Hugo Grocio, Mare Liberum, que fue escrita en 1609, sentó las bases para el principio de libre navegación. Este principio fue consolidado por el Congreso de Viena en 1815, que reconoció formalmente el derecho de libre navegación en los ríos internacionales. En el siglo XX, la Convención de Ginebra sobre el alta mar en 1958 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 establecieron un marco legal más sólido para la libre navegación. En la actualidad, el principio de libre navegación enfrenta nuevos retos y evoluciones. Los cambios climáticos, el aumento del tráfico marítimo, la explotación de recursos naturales y las tensiones geopolíticas han llevado a las necesidades de adaptar y fortalecer los marcos legales. La creación de nuevas estructuras internacionales y el fortalecimiento de las ya existentes son esenciales para garantizar el principio de libre navegación que continúe facilitando el comercio y la cooperación internacional en el futuro. Ahora, para finalizar, hablaremos sobre la utilización de la corriente de los ríos. Este es un recurso valioso que puede ser utilizado de diversas maneras para el beneficio de la sociedad y el desarrollo económico. En el ámbito del derecho internacional, la utilización de la corriente de los ríos se regula mediante acuerdos y tratados que aseguran su uso equitativo y sostenible. A continuación, se exploran las principales aplicaciones de la corriente de los ríos desde una perspectiva del derecho internacional. La, bueno, el aprovechamiento hidroeléctrico. La generación de energía hidroeléctrica es una de las aplicaciones más importantes de la corriente de ríos. Este proceso implica la conversión de la energía cinética del agua en energía eléctrica mediante el uso de turbinas y generadores. La construcción y operación de centrales hidroeléctricas a menudo requieren acuerdos internacionales, especialmente cuando los ríos son compartidos por múltiples países. El aprovechamiento hidroeléctrico implica la construcción de represas y otras infraestructuras que puedan afectar a múltiples estados. Por ello, es importante que estos proyectos se gestionen de manera cooperativa y sostenible, respetando los acuerdos internacionales. Buenas tardes con los presentes. Voy a continuar con la exposición. Mi nombre es José Edgar Vilcanqui Vilcanqui. Hablaré sobre el uso para la irrigación. Nos dice que en el contexto del derecho internacional público, este uso puede generar disputa entre países que comparten cursos de agua transfronterizo. Por ejemplo, el uso de ríos y cuerpos de agua fluviales para irrigación, mayormente a nivel de todos los estados, esto es crucial para la agricultura. Mayormente esto se utiliza en regiones áridas o semiáridas. Ahora hablaré sobre la importancia del uso de ríos para la irrigación. Nos dice que la importancia para la irrigación es la de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo ecológico. En el derecho internacional se puede hablar de dos principios en curso a lo que es la irrigación, lo que es el principio de equidad y la razonabilidad. Cuando hablamos de equidad, hablamos de que garantice
los estados el uso razonable y teniendo una cuenta de factores como la población dependiente del agua, esas necesidades sociales y económicas y el impacto ambiental que debe causar, deben estar abarcados con esos dos principios, los cuales son equidad y razonabilidad. Tratados y acuerdos internacionales. Es el uso que se da de los ríos internacionales por los diferentes estados para la irrigación, y estos son regulados por acuerdos y tratados bilaterales y multilaterales entre los países ribereños. Un ejemplo de esto es el Tratado de Aguas de 1960 entre India y Pakistán. El Tratado del río Nilo, que estos países dan para el uso y la sostenibilidad de la irrigación. Y también, a modo que ha habido transcurriendo el tiempo, hubo tratados y acuerdos internacionales, al mismo modo convenciones sobre las Naciones Unidas, sobre el derecho al mar, sobre la protección y la utilización de los recursos del agua transfronterizos, así también sobre el protocolo sobre el agua y la salud y el Tratado de Cooperación Amazónica, que mayormente influye en los estados que hacen o tienen el uso de ríos internacionales para la irrigación. Ahora hablaremos sobre conflictos y cooperación. Mayormente surge los conflictos por el acceso al agua a la irrigación. Puede ser como una fuente que los países comparten un río y este genera un conflicto. El caso del conflicto del Nilo entre Egipto y Etiopía, este se da mayormente cómo es que Etiopía construye la gran presa de renacimiento etíope. Este de aquí afecta el Nilo Azul y genera tensiones con Egipto, que mayormente depende de gran medida del río Nilo para su agua potable y agricultura. Ahora, también hay otro tratado de aguas de India y Pakistán. Este de aquí se da por medio de Banco Mundial, que establece el uso y distribución de agua del río Indo entre India y Pakistán. Este de aquí proporciona un marco de cooperación para controlar, ¿no?, las tensiones políticas. Impacto ambiental y sostenibilidad. Cuando hablamos de impacto ambiental, hablamos de que el uso de los recursos fluviales para las actividades como la irrigación y generación de energía pueden tener impactos ambientales significativos. El derecho internacional busca equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y la sostenibilidad. Impactos ambientales. Es la principal preocupación a nivel mundial que incluyen la pérdida de biodiversidad, alteración de los sistemas acuáticos, la degradación de calidad de agua y el cambio en los caudales naturales. Esto se da mediante la evaluación de impacto ambiental, que es una herramienta crucial para mitigar estos efectos. Degradación de ecosistemas acuáticos. El uso intensivo de ríos para la irrigación llevan a la degradación de ecosistemas acuáticos, alterando los flujos naturales, disminuyendo la calidad de agua y afectando la biodiversidad. La construcción de represas y desvío puede interrumpir la migración de peces y otros organismos acuáticos. Del mismo modo, podemos hablar de cambio climático y recursos hídricos. En este caso, se va afectando la disponibilidad y distribución del agua, y a su vez impacta la irrigación. Las sequías prolongadas y las variaciones en los patrones de precipitación aumentan la competencia por las estrategias y los recursos que pueden exacerbar los conflictos entre países. Estrategias de sostenibilidad. Muchos países, para mitigar el impacto ambiental, promueven la sostenibilidad, pero es necesario recalcar que esto es fundamental para implementar prácticas de manejo integrado de los recursos hídricos. Esto incluye el uso suficiente del agua, la protección de cuencas hidrográficas y la adopción de tecnologías de riego más eficientes como el riego por goteo.
También hablamos sobre principios de sostenibilidad en el derecho internacional. Este principio está en el documento o está consagrado en el documento de la Declaración del Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Su gestión de recursos hídricos para los estados tiene la obligación de evitar causar daños transfronterizos significativos y este debe cooperar para gestionar los recursos hídricos de manera sostenible. Canales internacionales son vías de navegación artificial que conectan dos cuerpos de agua. Este de aquí son utilizados para el transporte marítimo entre diferentes países. Estos canales pueden ser de interés estratégico, económico y geopolítico. Existen dos tipos de canales: canales de tránsito internacional y canales de irrigación internacional. El de tránsito internacional facilita el comercio global, permite el paso de buques de un océano a otro océano, como el Canal de Panamá y el Canal de Suez. El canal de irrigación internacional, este de aquí es utilizado para distribuir agua de riego entre varios países como menos comunes a nivel internacional. Ahora hablamos de principales canales internacionales. El Canal de Panamá. Cuando hablamos del Canal de Panamá, hablamos de uno de los canales que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de América Central, pero su mayor importancia abarca desde la inauguración en 1914. Pero este de aquí data desde años anteriores y este de aquí es la ruta clave para el comercio mundial. Permite un tránsito más rápido, seguro de barcos entre los dos océanos, evitando el largo y peligroso viaje alrededor de Cabo de Hornos. Ahora hablamos del Canal de Suez. El Canal de Suez data de 1869, su inauguración. Este de aquí conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo a través de Egipto. Su mayor flujo es que permite una ruta marítima directa entre Europa y Asia sin tener que rodear África, y es esencial para el transporte de petróleo y bienes comerciales. Régimen jurídico de los canales internacionales. Está regido por tratados específicos que establecen las condiciones de uso, mantenimiento y administración de estos canales. Por ejemplo, hay dos tipos de tratados. Primero es el Tratado de Hay-Unau-Varilla de 1903. Este de aquí establece la construcción y control del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos, pero aunque la soberanía fue transferida a Panamá en 1999 bajo los tratados Torrijos-Carter, este de aquí cede la administración directa a Panamá y ya no por Estados Unidos. Ahora, el Convenio de Constantinopla de 1888 asegura el libre paso de los barcos a través del Canal de Suez en tiempos de paz y guerra. Ahora hablaremos sobre la neutralidad y libre tránsito. Cuando hablamos de estos dos temas, hablamos de que la mayoría de los tratados sobre canales internacionales incluyen cláusulas de neutralidad y libre tránsito, garantizando el paso de buques comerciales y de guerra en tiempos de paz y de conflicto, con ciertas restricciones y excepciones. Administración y soberanía. Este de aquí es ejercida por los países que los controlan o por organizaciones internacionales. Por ejemplo, la autoridad del Canal de Panamá administra el Canal de Panamá, mientras que el Canal de Suez es administrado por la autoridad del Canal de Suez bajo soberanía egipcia. Aquí tenemos una jurisprudencia sobre el caso del río Danubio. Sobre el uso equitativo y razonable de recursos hídricos internacionales. El caso de este proyecto Gabčíkovo-Nagymaros de Hungría contra Eslovaquia es una jurisprudencia importante y clave en el derecho internacional en relación con el uso equitativo y razonable de los recursos hídricos compartidos.
Este caso fue presentado a la Corte Internacional de Justicia y resuelto en 1997. Mayormente su contexto y antecedente de esto inicia conjuntamente entre Hungría y Checoslovaquia. Posteriormente, Eslovaquia, tras la división del país para construir un sistema de presas y la mejora de la navegación. Pero sin embargo, Hungría suspendió unilateralmente su participación en el proyecto y este de aquí genera una preocupación ambiental y sostenibilidad. Pero Eslovaquia hereda parte de Checoslovaquia del proyecto y continúa con la construcción de la presa de Gabčíkovo de forma independiente. Y este de aquí desvía el río Danubio en su territorio. Problemas jurídicos y principios aplicados sobre este caso. Este conflicto es legal que surgió y se centra en varios puntos claves. Vamos a empezar por el derecho a usar y compartir el agua. Es uno de los puntos controversiales en donde Hungría argumentó que la construcción unilateral por parte de Eslovaquia violaba el principio de uso equitativo y razonable. Al inicios hablamos sobre el uso equitativo y razonable, y este caso se aplicó en el río Danubio, un recurso hídrico compartido. Otro de los problemas es la obligación de no usar daños significativos. Por ejemplo, Hungría alegó que el desvío del río causaba daños ambientales significativos, y una de las causas principales es que afectaba su derecho a un uso razonable del agua. Es por eso que se genera otro principio de desarrollo sostenible. En defensa, Hungría se basa en la protección del medio ambiente y la necesidad de un desarrollo sostenible, alienándose con principios contemporáneos del derecho internacional. La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre este caso del río Danubio emite el fallo el 25 de septiembre de 1997 y las principales conclusiones de este caso fueron las siguientes. La violación del Tratado de 1979, este de aquí determina que ambas partes habrían violado el Tratado de 1977 y establecía el proyecto conjunto de que Hungría, al suspender unilateralmente su participación, y Eslovaquia al continuar el proyecto de manera independiente. Ahora, los principios de equidad y razonabilidad. La Corte enfatiza que el uso equitativo y razonable de recursos compartidos y que entre ambas naciones tengan derecho a utilizar el río Danubio, pero de hacerlo de manera que no perjudique los derechos y usos de otra parte. Ahora, la reparación y la cooperación. La Corte hace que los dos países negocien de buena fe y tomen medidas conjuntas para garantizar el uso sostenible y equitativo. Esto de manera conjunta que no pueda causar impactos ambientales y busque la solución equilibrada al desarrollo y la protección del medio ambiente. Impacto y relevancia. Cuando hablamos de impacto y relevancia, ¿cómo es que afectó esta decisión a ambos países? Y dejó como un precedente jurídico que la gestión de recursos hídricos compartidos debe destacar el uso equitativo y razonable como principio rector. Entonces, la cooperación internacional también subraya la necesidad de cooperar y de negociar en la gestión de recursos transfronterizos, promoviendo la resolución pacífica de disputas y también un desarrollo sostenible, reflejando la creciente importancia del desarrollo sostenible y la protección ambiental. El derecho internacional integrado por principios de la interpretación de tratados y acuerdos. Las aguas internas.
Las aguas internas son un espacio del mar que está contiguo a la zona territorial de un estado, y la CONVEMAR la define como las aguas situadas en el interior de la línea de base, que sirve para medir la anchura del mar territorial. Entonces, son aguas que están situadas en el interior de la línea de base y que están contiguas al mar territorial. Asimismo, en su artículo 2, inciso 1, se afirma que la soberanía de un estado ribereño, un estado que tiene límite con el mar, se extiende más allá de su territorio y de las aguas interiores. Entonces, las aguas de puertos y otras que se comunican con el mar se encuentran a lo largo del litoral y corresponden a estar bajo su soberanía. Pueden ser lagunas costeras, estuarios, golfos, incluso pequeñas bahías. Para medir los espacios marinos, la CONVEMAR establece un sistema de trazado que son dos. Primero, las líneas de base normal. Son la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como se indica en cartas a gran escala que son reconocidas oficialmente por el Estado costero. Esto que normalmente podemos ver en un mapa, y es el borde del territorio de un estado que está en límite con la orilla del mar, con bajamar. Por otro lado están las líneas de base recta, que es las que nos va a permitir identificar la zona de cada zona de mar, incluso identificar las aguas internas. A través de esta línea nos permite que los estados costeros puedan trazar de manera uniforme sus límites territoriales. Las líneas de base unen puntos sobre la costa, sobre puntos específicos de la costa, en superficies que están conectadas con la tierra. No se puede tomar estos puntos cuando hay elevaciones que solo emergen durante la marea baja, excepto en los casos donde son permanentes, por ejemplo los faros. A través de ellos sí podemos establecer esta línea de base recta que va a delimitar los límites territoriales. En este caso podemos ver en la imagen que la costa tiene entradas profundas. En este caso tratamos de hacer líneas rectas en cada una de las puntas de la orilla de estas puntas o entradas que tiene la costa. Y esas líneas son las líneas de base recta. A partir de esa zona hacia el territorio se encuentran las aguas interiores, que son bajo la soberanía de este estado. El segundo supuesto es donde hay una franja de islas cercanas al territorio del estado. Hacemos esta línea de base recta, incluyendo o colocando dentro a estas islas, y el agua, el mar que se encuentra ahí atrapado, son aguas interiores que le pertenecen a este estado. En la tercera imagen podemos encontrar una parte en la que se separa el mar. Al hacer estas líneas estamos separando a otro estado del mar, de su mar territorial, y no podemos en este caso trazar la línea de base recta. Solamente es posible en los anteriores supuestos ya mencionados, y en este caso no podemos trazar esa línea de base recta. Diferente es el caso de las bahías. En esto la CONVEMAR nos menciona que la línea de base recta que la rodea no podrá superar las 24 millas náuticas. Bueno, aquí tenemos tres casos. El primero es cuando los puntos naturales de entrada de una bahía no superan las 24 millas náuticas. En todo caso, tomamos estos puntos naturales y los unimos con una línea de base recta. Y estas aguas que están atrapadas podemos decir que son aguas internas y que están, por lo tanto, bajo la soberanía de este estado. En el segundo caso es cuando hay múltiples entradas dentro de la bahía debido a presencias de islas. En este caso, la CONVEMAR nos menciona que debemos trazar líneas y sumar las distancias que hay: 5 millas, 3 millas y 7 millas. Entonces, a partir de esto, podemos trazar con esto el semicírculo, tratando de que las aguas internas estén atrapadas dentro de la línea de base recta y por lo tanto pertenecen a este estado. En el tercer supuesto,
es cuando la distancia entre los puntos naturales de entrada de la bahía exceden las 24 millas náuticas. En este caso, si trazamos una línea de base recta sobre los puntos naturales, podemos ver que son 40 millas de distancia. No podemos hacer eso. ¿Qué se hace? En este caso, trazamos otra línea tratando de abarcar la mayor cantidad de agua, pero que esta distancia no exceda las 24 millas. Y el mar que se encuentre atrapado dentro de las 24 millas pertenece a las aguas internas, que es soberanía de este estado. Bien, aquí tenemos un gráfico que nos va a permitir explicar mejor las delimitaciones de espacios marinos. La zona verde es el territorio de este estado, en el cual podemos observar una línea que está en límite con el mar, y esta es la línea de base normal, la que podemos ver y apreciar en los mapas. Entonces, también hay una línea roja que está con el Golfo y el mar. Esa línea roja es la base de la línea de base recta. Habíamos mencionado que se unen dos puntos terrestres, dos puntos, y el agua que queda atrapada es un agua interior de este estado. En este caso, el agua que pertenece al Golfo pertenece a las aguas interiores. De igual forma con el puerto, se unen dos puntos naturales y se traza esta línea de base recta. El agua atrapada son aguas interiores. Podemos ver también que ya límite con estas aguas interiores que habíamos mencionado que son contiguas al mar territorial, porque el mar territorial ya abarca de las aguas interiores hacia la profundidad 12 millas, todo eso es mar territorial. Pasando ya estas 12 millas hasta las 24 millas es la zona contigua, y de las 24 millas hasta las 200 millas pertenece a la zona económica exclusiva. Entonces, más allá de estas 200 millas ya es aguas internacionales. Bien, en las aguas interiores debemos mencionar que se encuentran sometidas por completo a la soberanía del estado ribereño y tienen el mismo estatuto legal que el territorio. No hay una aplicación de reglas de paso inocente en estas aguas interiores porque pertenecen a un estado y no hay esto. Sin embargo, la Convemar nos explica dos supuestos de excepciones. Primero, cuando anteriormente estas aguas interiores no hayan sido consideradas como tales, y bueno, puede ser que este estado no sabía que ahora son aguas interiores y pasó por ahí. Se puede tratar como un supuesto de excepción. Y la segunda es ante situaciones de emergencia, cuando hay alguna emergencia que haga que algún otro estado aterrice o bueno, desembarque ahí por una situación de emergencia, se le puede permitir el paso inocente. Como había mencionado sobre las aguas internacionales, es de la soberanía de todos los estados, es de todos, es algo internacional, y por lo tanto Aguilar e Isa nos señalan que las facultades y deberes de los estados en su uso compartido debería de primar estos principios: cooperación, gestión integrada, sostenibilidad, equilibrio, prevención del daño ambiental y participación, para que puedan disfrutar y compartir estas aguas internacionales que nos pertenecen a todos los estados. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre el capítulo 3, mar territorial, zona contigua, plataforma continental y estrechos internacionales. Mar territorial. Los antecedentes históricos más antiguos sobre la utilización del mar y sus recursos se remontaban a casi 300 años antes de Cristo, cuando los antiguos pueblos, específicamente Egipto y posteriormente grandes comerciantes del Mediterráneo como fenicios, tenían una intensa actividad marítima. En la Edad Media se consolidó la idea de que el país era dueño del mar adyacente a sus costas. Durante los siglos XV y XVI, múltiples reclamaciones sobre el dominio del mar surgieron, ¿no? También mencionar que durante el siglo XX el derecho consuetudinario evolucionó hacia el derecho convencional con la negociación de tratados internacionales. La Conferencia de La Haya en 1930, convocada por la Sociedad de Naciones,
fue un antecedente importante para la extensión del mar territorial a 12 millas náuticas. En 1945, la proclama Truman reivindicó el derecho exclusivo de Estados Unidos para explotar los recursos naturales de su plataforma continental más allá del mar territorial, una posición que rápidamente fue seguida por otros estados, representando un cambio en la utilización del mar, no solo para pesca y navegación, sino también para la explotación de recursos más allá del lecho marítimo. Definición y extensión. Ese concepto tiene su origen en el antiguo derecho del mar, ¿no? Pero a diferencia de la convención permite a los estados determinar la anchura de su mar territorial con un límite máximo de 12 millas marinas. Según la convención, la anchura del mar territorial se mide a partir de líneas de base, que son elevaciones naturales de tierra visibles durante la bajamar y cubiertas por el agua durante la pleamar, siempre que se encuentren dentro de una distancia que no exceda las 12 millas de la costa. De esta manera, el Estado costero ejerce soberanía sobre su mar territorial, así como sobre el lecho, el subsuelo y el espacio aéreo que lo cubre, sin afectar el derecho de paso inocente. Bien, régimen de paso inocente. El paso inocente es el derecho que tiene todo buque extranjero a transitar por el mar territorial, siempre y cuando su tránsito sea inocente e inofensivo. Azcagarra distingue tres clases de tránsito: el lateral, el de entrada y el de salida. Y considerando que el tránsito por autonomía es el primero, este concepto debe entenderse enmarcado en los tiempos de paz, puesto que en tiempos de guerra la situación es distinta. El paso puede ser cerrado por el este ribereño, pues como señala el autor Gutiérrez Olivos, el Estado ribereño tiene el deber de proteger la neutralidad de esta zona como la de su propio dominio terrestre. El derecho de paso inocente no se aplica en la zona denominada alta mar, en donde, en virtud del principio de libertad de los mares, rige la libertad de navegación. Si bien es cierto que la noción de mar territorial, donde el Estado ejerce soberanía, nace como una exigencia de neutralidad y defensa, así como de protección e interés, el paso inocente es un elemento esencial del régimen jurídico de aquel espacio marítimo. De modo que vendría a ser una limitación al principio de soberanía el Estado ribereño al mismo tiempo que una afirmación. La zona contigua. Esta zona acompaña al mar territorial de tal forma que en el Estado pueden ejercer competencias limitadas, las cuales consisten en fiscalizar con el fin de prevenir y o sancionar cualquier incumplimiento de sus normas aduaneras, tributarias, de migración, o esta zona no podría ir más allá de las 24 millas medida desde la línea de base. Es decir, esta franja de mar se convierte en un área de protección de los derechos soberanos que el Estado ejerce sobre su mar territorial. Por ello, su proyección dependerá nuevamente de las líneas de base trazadas por el Estado ribereño. Bien, para muchos autores, la consideración al establecimiento de una zona contigua constituye un rezago entre la pugna que mantuvieron en los inicios del nuevo derecho de mar, quienes defendían el criterio de libertad de los mares en alta mar adyacente al mar territorial, con los que propugnan la defensa de la soberanía absoluta en el área que es comprendida en las 12 millas del segundo. Definición y extensión. Es un área de jurisdicción administrativa para los efectos de prevenir y sancionar las infracciones aduaneras, fiscales, inmigratorias o sanitarias. Bien, la zona contigua no será mayor de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base. Es muy probable que las potestades del Estado ribereñas en esta zona se restrinjan de acuerdo a su ubicación geográfica, tanto así que en mares cerrados se prescinda de esta figura para efectos de hacer más fluido el tráfico marítimo. Es por ello que resulta pertinente que la Convención de Mar de 1982 se abstuviera de aplicar criterios de delimitación específicos para que esta franja que acompaña el mar territorial. La zona económica exclusiva.
Este espacio de mar es uno de los conceptos más logrados que rescata la Conmemar, el cual es fruto del consenso de la mayoría de estados con marcados intereses marítimos. Eh, Señala que la zona económica exclusiva no se extenderá de más de 200 millas marinas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial. De esa manera, la Conmemar reserva en esta zona la competencia exclusiva de los estados ribereños y al mismo tiempo mantiene algunas de las libertades propias de la alta mar que benefician a la comunidad internacional. Esto se debe a una sencilla razón. La zona económica exclusiva beneficia los intereses económicos particulares de los países con litoral. No olvidemos que anteriormente existía una sola división de los mares. De acuerdo a lo señalado por la referida convención, los estados ribereños corresponden al derecho a explotar y desarrollar, administrar y conservar todos los recursos que existen en las aguas, suelo, subsuelo del océano, de sus zonas económicas, hasta 200 millas mar adentro, peces o petróleo, gas o arena, nódulos, entre otros. Hay que tener en claro que cuando se pensó en un límite de 200 millas se tuvo en cuenta datos científicos que tuvieron que ver para conservar el equilibrio dinámico de las especies ictiológicas comercializables existentes en nuestro complejo biológico marítimo. Era menester proyectar las medidas de control y preservación hasta aún la distancia de las 200 millas. La plataforma continental se basa en la idea de que la Tierra domina al mar, ¿no? Esto implica que basándose en los derechos soberanos del Estado ribereño sobre la tierra, el Estado también reclama de manera automática los derechos de su plataforma continental. Por lo tanto, cualquier disputa relacionada con los derechos sobre la plataforma afecta al estatus territorial del Estado ribereño. Continuando sobre los derechos del Estado costero sobre los recursos naturales, estos derechos son exhaustivos, lo que significa que si el Estado ribereño no explora la plataforma o no explota sus recursos naturales, nadie más puede llevar a cabo tales actividades ni reclamar derechos sobre la plataforma sin el consentimiento expreso de dicho Estado. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no dependen de su ocupación real o ficticia, ¿no? Ni de ninguna declaración expresa. Los recursos naturales a los que se refiere este artículo, incluyendo minerales y otros recursos no vivos del fondo marino y subsuelo, así como organismos vivos que son sedentarios, ¿no? Es decir, organismos que están inmóviles en el lecho marino o en el subsuelo durante la fase de explotación o que solo pueden moverse en contacto físico constante con dicho lecho y subsuelo. Con respecto a la determinación y delimitación de la plataforma continental, desde las convenciones de Ginebra de 1958, la plataforma continental ha sido considerada como la continuación natural del territorio de un estado ribereño, bajo la superficie del agua, incluyendo tanto el suelo como el subsuelo. Estos criterios se derivan de consideraciones terrestres. La Convención del Mar reconoce de manera inherente no solo la existencia de una plataforma continental para los estados, sino que la considera como parte integral de estos, a pesar de la división que se establece partiendo de la línea base. Además, otorga a los estados, cuya geografía les proporciona una plataforma de distancia reducida, la posibilidad de extender su alcance. Así, una entidad que se originó a partir de consideraciones físicas termina siendo una construcción jurídica. Principios y métodos de delimitación marítima. Primeramente tenemos a los principios equitativos. Los principios equitativos son fundamentales en la delimitación marítima, aunque el derecho internacional no proporciona criterios específicos. La Convención del Mar establece un marco general, la jurisprudencia internacional, especialmente la de la Corte Internacional de Justicia, ha desarrollado estos principios para asegurar que las delimitaciones resulten justas y equitativas. Los principios equitativos consideran las circunstancias específicas de cada caso, permitiendo una adaptación flexible y contextual de los métodos de delimitación. Casos de conflicto y soluciones. Primeramente tenemos al Mar del Norte. En esto los estados involucrados fueron Dinamarca, República Federal de Alemania y Países Bajos. El problema era la delimitación de la plataforma continental en el Mar del Norte. La solución que se adoptó sería que la Corte Internacional de Justicia rechazó el principio de equidistancia propuesto por Dinamarca y los Países Bajos,
y el principio de una porción justa y equitativa, propuesto por Alemania. La Corte Internacional de Justicia enfatizó el derecho inherente del Estado ribereño sobre su plataforma continental y la necesidad de aplicar principios equitativos. Con respecto al canal de Beagle, los estados involucrados fueron Argentina y Chile. El problema era la disputa sobre la soberanía de islas y la delimitación de la plataforma continental en el canal de Beagle. La solución sería la mediación del Papa Juan Pablo II, resultó en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que estableció un régimen de cooperación y delimitó la plataforma continental de manera equitativa. Con respecto al Mar de Timor, en el año 2002, en el caso del Mar de Timor, esto fue entre Australia y Timor-Leste. Estuvieron involucrados en una disputa sobre la delimitación de la plataforma continental y los recursos petroleros en la región. Esta controversia se abordó mediante la firma del Tratado de ciertos arreglos marítimos en el Mar de Timor, el cual se estableció un régimen de explotación conjunta de los recursos y un acuerdo temporal sobre la delimitación. Sin embargo, la disputa persiste y se resolvió parcialmente con la firma del Tratado Marítimo en el año 2018. Bien, con respecto a los estrechos internacionales, un estrecho es un paso natural no artificial que separa dos zonas de tierra y conecta dos partes de alta mar y el mar territorial de un estado extranjero. Algunos autores han añadido que al concepto la idea de la contracción del mar, lo cual es innecesario debido a la propia definición del término estrecho. El Tribunal Internacional de Justicia, en su sentencia del día 9 de abril de 1949, en el caso del estrecho de Corfú, señaló que son estrechos que sirven a los fines de la navegación internacional para conectar dos partes de alta mar. Además, el régimen jurídico de los estrechos internacionales, ¿no? Con respecto al régimen del paso en tránsito, tenemos que se introduce el concepto de paso en tránsito en los artículos 37 a 44. Este régimen se aplica a los estrechos utilizados para la navegación internacional entre una parte del alta mar y una zona económica exclusiva, y otras partes de alta mar o una zona económica exclusiva. El paso en tránsito se caracteriza por la libertad de navegación y sobrevuelo. Las embarcaciones y aeronaves de todos los estados tienen derecho de transitar continuamente y rápidamente a través de estos estrechos. No interferencia, ¿no? Los estados ribereños no deben obstruir el paso en tránsito y están obligados a respetar este derecho. Regulación por parte de los estados ribereños. Aunque los estados ribereños puedan establecer leyes y reglamentos relacionados con el paso en tránsito, estas normas no deben discriminar y deben estar en conformidad con las disposiciones dadas. Bien, ahora viendo el tema de los principales estrechos internacionales. En este caso voy a nombrar dos. Primero tenemos al estrecho de Gibraltar. En este caso, su ubicación geográfica sería entre los continentes de Europa y África, ¿no? Esta podría decirse que comunica el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo, ¿no? La distancia entre los dos continentes es un poco más de 20 millas náuticas. Desde la perspectiva del derecho marítimo, es un estrecho problemático porque abraza a dos estados ribereños, tenemos España y Marruecos, y el Peñón de Gibraltar, territorio británico de ultramar, todos ellos con intereses económicos y políticos muy dispares. Por otro lado tenemos al estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca no se limita a ser simplemente una vía de navegación, representa una arteria crucial en el sistema global de transporte marítimo y constituye un elemento fundamental en la red logística internacional y la cadena de suministro. Este paso marítimo conecta el mar de China Meridional con el Océano Índico, siendo el canal internacional con mayor volumen de tráfico en todo el mundo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Más del 50% del comercio marítimo global transita por esta ruta cada año. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o también conocido como CONMEMAR. Como antecedentes para darle lugar a esta convención, tenemos a la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dada en 1958. Esta fue celebrada en Suiza y va a producir 4 tratados sobre temas del mar territorial, alta mar, sobre la pesca y recursos vivos y la plataforma continental. Lo más resaltante de este es que va a existir un avance en la codificación del mar a nivel internacional, pero va a fracasar por no lograr un consenso en la delimitación de la anchura del mar territorial.
Con la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dado en 1960, en el que participaron 82 Estados miembros, nuevamente no se logra resolver las diferencias sobre la extensión del mar territorial y la jurisdicción de recursos marinos. Sin embargo, se logra un consenso sobre la anchura máxima de 12 millas marinas para el mar territorial. Entonces, esa es la tercera conferencia de las Naciones Unidas que tuvo una duración entre 1973 y 1982, que se da la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o también conocido como CONVEMAR, siendo considerado como uno de los más importantes de la historia y ha sido llamado como la Constitución de los Océanos, porque establece en un solo instrumento los usos y nuevos conceptos jurídicos a través de un régimen de ley y orden en los océanos y mares, adoptado el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica. Con esta convención se crea la obligación de resolver controversias por medios pacíficos, por lo que aparecen entidades con dicha finalidad, empezando por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que es una institución independiente con sede en Hamburgo, Alemania, creada con la función de resolver disputas relacionadas con la interpretación y aplicación de la Convención del Mar. Luego tenemos a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, AIFM, como un órgano establecido para gestionar el régimen de recursos minerales en esta zona y garantizando una distribución equitativa de los beneficios derivados de su explotación. Luego está la Comisión de Límites de Plataforma Continental, la cual se encarga de la evaluación de las solicitudes de estados costeños para extender sus plataformas continentales más allá de las 200 millas náuticas. Finalmente están las comisiones y organizaciones regionales de pescas, creadas para fomentar la creación y funcionamiento de comisiones y organizaciones regionales de pesca para la gestión y conservación de las poblaciones de peces. Entonces, el impacto que ha tenido la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha sido significativo al establecer un marco legal integral para regular los asuntos marítimos a nivel internacional. Ha contribuido a la gestión sostenible de los océanos, la protección del medio ambiente marítimo, la delimitación de zonas marítimas y la resolución de disputas, promoviendo la cooperación entre los estados ribereños y la comunidad internacional en general. En relación a la soberanía y jurisdicción marítima del Perú, en la década de 1940 se estableció el dominio marítimo de 200 millas propuesta por el presidente Luis Bustamante y Rivero en 1947, a través del Decreto Supremo número 781, con el objetivo de proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales presentes en esta extensión de mar y que además actualmente se encuentra en nuestra Constitución en el artículo 54, siguiendo con los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pese a que nuestro país no la ha firmado o ratificado. Esta extensión de mar adyacente a las costas peruanas como zona económica exclusiva ha sido fundamental para el desarrollo económico y el bienestar de la población, especialmente en el ámbito pesquero en cuanto a la historia y desarrollo de este dominio marítimo. Se puede mencionar que tiene antecedentes en la necesidad de los estados de proteger y conservar sus recursos naturales, así como en la garantía de su seguridad nacional. Entonces, como ejemplo de los conflictos que enfrentó nuestro país y que se relaciona con la aplicación y aceptación de nuestro país indirectamente sobre la Convención, es la que se dio en el conflicto con Chile por la delimitación marítima. Este conflicto se remonta por la delimitación de fronteras marítimas que se resolvió a través de diversas negociaciones bilaterales, mediación internacional y un fallo de la Corte Internacional de Justicia en el año 2014. Perú argumentaba que la frontera debía ser trazada conforme al derecho internacional con el principio de equidistancia, mientras que Chile sostenía que las fronteras marítimas estaban definidas por tratados y acuerdos previos. El fallo de la Corte Internacional de Justicia estableció una nueva frontera marítima entre ambos países. Asimismo, también nuestro país ha enfrentado disputas por la pesca y la protección del medio ambiente marino con países vecinos y flotas pesqueras extranjeras debido a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en sus aguas, lo que ha afectado la sostenibilidad de sus recursos pesqueros, en la que nuestro país ha implementado medidas de control y vigilancia, así como acuerdos de cooperación regional para combatirla. Y finalmente tenemos conflictos por la explotación de recursos naturales. Para resolverlos, el país ha establecido regulaciones ambientales más estrictas, consultas con las comunidades locales y mecanismos de supervisión de las actividades extractivas. Estas medidas buscan conciliar la explotación de recursos naturales con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es de suma importancia para el Perú en diversos aspectos. En primer lugar, el país ha establecido su dominio marítimo de 200 millas como medio para proteger, conservar y aprovechar los recursos naturales presentes en esa extensión del mar, en concordancia con los principios de la Convención. Asimismo, nuestro país ha enfrentado conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales en su zona económica exclusiva y ha buscado resolverlos basándose en el derecho internacional y el respeto mutuo entre los estados involucrados. La adopción de las zonas marítimas definidas en la Convención ha sido relevante también en disputas como el diferendo marítimo con Chile. El derecho de navegación. Primero tenemos que definir bueno, tenemos que considerar lo que nos dice la CONVEMAR en su artículo 90, donde el derecho de navegación favorece de cierta manera a todos los estados, ya sean ribereños o sin litoral, puesto que tienen el derecho de que los buques que enarbolan su pabellón naveguen en la alta mar. Asimismo, tenemos que considerar lo que nos dice González Lebrero, quien define diciendo que por una parte el derecho de navegación es la rama de la ciencia jurídica, en la cual se estudian todos los hechos y relaciones que surgen del hecho técnico y económico de la navegación por este área marítima, ¿no? También es por otra parte, se refiere a que el derecho de navegación es un sistema autónomo de normas jurídicas y pues especiales que ciertamente regulan todos aquellos hechos y relaciones que vayan a surgir dentro de este ámbito, ¿no? Ahora también consideramos lo que nos dice Beltrán Montiel, el cual define el derecho de navegación como el conjunto de normas destinadas o encaminadas a arreglar aquellos hechos, instituciones y las relaciones jurídicas derivadas del ejercicio de esta actividad que es la actividad navegatoria, ¿no? Bueno, en términos generales, podemos decir que el derecho de navegación abarca todo acto en el que se vean involucrados y exista combinación entre dos elementos principales. Primero tenemos el medio y también el vehículo. Bueno, el medio se refiere ciertamente al área acuática, ¿no? Mientras que el vehículo es un transporte marítimo, por ejemplo, el buque. Ahora también tenemos que considerar a Osvaldo Blas Simón, quien señala que el derecho de navegación es el conjunto de reglas jurídicas, ya sean normas y principios, que regulan tanto sujetos, bienes y relaciones jurídicas. Aquellas relaciones jurídicas que vayan a surgir, ¿no? Entre diferentes exportador e importador, entre ambos, ¿no? Para llevarse a cabo una exportación de diferentes o una determinada mercancía, ¿no? Y bueno, asimismo, en síntesis, el derecho de navegación regula, ¿no? Las relaciones que pueden desarrollarse en este ámbito, que es el área marítima, mediante el comercio de derecho comercial, internacional y la navegación en las aguas navegables que pertenezcan a un determinado estado. Ahora, también tenemos que considerar el derecho de navegación también cuenta con ciertas características. Primero tenemos la autonomía, pues esta se refiere a que todo derecho pues tiene que contar con normas propias que
ayuden a resolver pues ciertas circunstancias que surjan dentro de la materia, ¿no? Asimismo, tienen que estar integradas en un conjunto sistemático normativo. Y bueno, en sí, la autonomía también pues se puede ver de diferentes pues, de puntos de vista, ¿no? En cuanto, primero tenemos a la autonomía pues, científica, la cual se refiere a un conjunto sistemático de normas que se refieren estas a una determinada materia. Asimismo, este surge cuando existen un método, principios y un objeto propio. Es decir, que el derecho de navegación pues tiene un tipo o método para realizar este análisis que se configura por principios propios y que en su mayoría tienden a no involucrarse con el derecho común. Y el objeto propio sirve para posibilitar y asegurar aquella navegación por agua, ¿no? En cuanto a la autonomía legislativa, pues esta se refiere a la integración de normas de la materia en cuestión y pues este se encuentra en un texto que pertenece a un determinado estado. Respecto a la autonomía jurisdiccional, pues esta clase de autonomía implica la capacidad exclusiva que tiene un órgano designado para resolver cualquier controversia, ¿no? Relacionada con la navegación. En cuanto a la autonomía didáctica, pues consiste en la manera que debería realizarse la formación de vida del derecho de navegación. Bueno, en cuanto a otra característica también que tiene el derecho de navegación es la internacionalidad. Bueno, a raíz de la navegación que ha surgido o que se ha realizado por aguas internacionales, involucrando a 2 países o más, corresponde, ¿no? Pues a fin de evitar conflictos que vayan a desencadenar enfrentamientos de intereses, pues se da una legislación de normas a nivel internacional. Bueno, desde sus inicios, pues ha habido una tendencia a lograr esta unificación del derecho de navegación como respuesta a una necesidad pues evidente, ¿no? Tras diferentes conflictos que ya se han suscitado. En cuanto a la integralidad, pues esta característica es donde el derecho de navegación cuenta con un conjunto de diversas normas que de cierta manera abarcan tanto el derecho público como el derecho privado, tanto a nivel nacional como internacional, que sirven para las relaciones económicas internacionales referidas pues, al comercio internacional, ¿no? En cuanto la última característica es el reglamentarismo. A causa de la transformación constante, las leyes de la materia tendrán que comprender principios pues, fundamentales y además que la autoridad administrativa les compete, ¿no? Los cuales podrán realizar reglamentaciones para que sea efectiva su aplicación de ¿no?